Isha Peina Coina Ana Yu Maina Lui a Pore Betetia Eve Amo ni Puru Maina con el programa en el programa Ñan de programa y la página que ha adorado hermano fuera Benaguinú Pastor Emilio Vázquez Abeí Benaguinú Pastor Sergio David Peina ya Rumujema PMP edición número 751 de que ha adorado hermano fuera segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y en que Maina versículo 4 tenón de Oplora Miro y que Veratetia Erevina ya Gendú mañana de programa que Guareba de Sheikte Palomita o Gendura el año de programa a Oñoruca llegué ahí saludos amba ego ya oye vita y mala ya llegué culpa allí la de Pastor Sergio algunos saludos de ya la año de programa por tarde y vamos a ver pero los mismos deseos hacen betia ego que inclusive aunque te ve lo estamos buscando saludos a felicitaciones a un oran barete dañan de favor venían de saludos amba va con ministerio que hija torato esto ya rapa ve más hija nambre la pinaña en betia la pecha que entero vete va o muy escuela y saludo y oñe a cocina peñan de programa edición 750 ve que guarebe va esa va en duda está hoy la oruca con la saludo mi a pecha ve uperiegua y ande la pisa oruca con la audio entre oruca y escrito saludando y agradeciendo al Todopoderoso por este programa de estudio bíblico en Guaraní ñendeñe etl ya momaraja ya boasa pe meinago a guapuna ñande ya ñe eruya no geajina ka hija tora di que fuera pisa y tejina ya jamás de ser por el cuarto añito así mismo ñande oportunidad Todopoderoso ya oportunidad en la cuarto añito. ¿Será que para tus 4 añitos ya vas a alcanzar la edición 1000, hey? La edición 1000, 4 años, ve, un año, ve, vio. ¿Qué? Ya no puedo manera, ya esa, ahí, ver, ya pongan la cuenta. De aquí a un año ya esa vaina, con hasta 751, voy a ir con un año. Aquí 700, vamos, 300 y algo, 360. 365 capaz nomás la ya y que tú ya van de ahí mío yo depende ya japonado ese anda ya falla y no capaz la ya hay Pastor Sergio y vale la coge ese vale tío Pastor Sergio edición bolítico ya edición 5000 batihoras 1000 chico burla ya utilizar allí vaya medio millón qué bárbaro pues ese corregir mi Pastor Sergio bueno ya esa algo este ojalá ya japonado ese este Pastor Sergio no está en la cuenta ya pillada ya pues tiene para la edición 1000 dentro de un año ahí bueno llegué que te avisa más 595-985-162-975 línea personal deja ella en línea de contacto claro figurio uñan de la audio cueramba Pastor Sergio ahí bueno ya pejenduma la vende saludos lo mitad pe cuama pe mema internet pe pitama en la posteridad ande pejenducata vende nieto y cuerpa seina ya hija tora ver en el año 1000 no sé cuánto alza tu batón y demás baby bueno fecha ahí ya de coña en línea Tigo ahí 0985689824 pea línea Tigo baby llamo oye giro Tigo peruca se mío a vender colaboración mi venden ñeputino peruca se no Western Junior vive lo mismo de ahí tapiza fuera y anden en tu jaracuera hay seguidores que están en el extranjero o sea bueno a ver y bueno me gustaría los dos Hecho y Marcos pero qué tal si vamos primero por Marcos y al terminar entramos con el estudio de Hechos los Apóstoles espérate te diañane va chico pero ya muy a ver ya chamiño me cuenta a ver entonces muy 2 votos bueno, uno para la ya puta, los dos en dulce. Y uno es muy mucho. Uno para haber hecho. Uno para Marcos.
Bueno, ¿cómo estamos en la puntuación respecto a los votos? Voy por Marco, otro más, además Marco. Sí, ese día ya lea. El jueves pasado vi ya leí más. Bueno, a ver, otra pregunta. Bueno, ya está ya entonces. Pero ya puedo añadir la añade conteo y va a decir te baña digo anga. No, obviamente Marco hay cuevas. Por lo menos ya tenemos más pesa. Marco, Jaupey, anga, Marco Oriela hecho vio por lo menos. A no ser de que algunos votaron otra cosa, ¿vale? Pero hasta ahora tenemos 3. Marco Benguaná 4, 5, 6, 7, 8. Ojo el tema ese. 4, 5, 6, 8, 7 a 8, o sea. Coño, acá en natura es 4 para hecho más APGI más 1, 2, 3 votos y 4, 5, 6, 7. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basta, míname. Porque angetea muy uno y uno, de una sola persona que votó por los dos. Bueno, no, y voto, y de ahí un beso, ¿verdad? Yo he definido y nada. Seguimos ahora el Marco ya un traímos ahora. Basta, mina, Marcos ha hecho y nada. Pero por ahora, Marco. Bueno, ese ya es ese y nada. Pero la vende decisión lo está la vende votos va ella tu día te vería Marco o Pau de segunda tesalonicense Marco te pa hecho te pa pereco otro libro en mente. Oye tema vamos vamos mando a mi minda que a veces catuche a la hija na ya a veces anotas anda ley o si no a veces catúa mañana na anotar la de voto ahí catú y coin errar es humano, o sea. Bueno, es que vaya pues a Efesios, ya tengo tesalonicense vaina, Efesios haga ya tratado de o vaya coña de repaso y en estudio de Efesios viernes, sábado y domingo grupo de inyección de esperanza ya de día de repaso de Efesios vaya ya repasar Marco ya repasa ayer ya toca capítulo pues ajuja Gálata, bueno, ya ese beso y más las preguntas que van surgiendo ahí en el grupo. Claro, tú ya sea ven bueno voy a ver grupo venir conectando más veces avisando más y que imaginen ya. Muy bien, abu llegué que entero este a ver yo arimande. Allá jamás a tu deseo vamos de una nueva temporada más por el cuarto añito. YouTube Emilio Vázquez o no, Pepe directamente muy Cabija Tora. Emilio Vázquez es mi Facebook. Emilio Vázquez es mi Facebook, hermano o hermana. Y en YouTube me vas a encontrar con el nombre de este ministerio de Cabija Tora. Estudio bíblico en guaraní Cabija Tora o si no Cabija Tora es muy hija o pomo de web. O si no hay que Facebook, ese de acá Facebook Emilio Vázquez. Usted me topata la video, fuera hija ya ellos pues la video a directo YouTube. Llegué Pastor Sergio ya ponían de ir la video fuera. Y ya aguante voy audio me lo ya pues 700 han ya tu página. 751 mañana cuando. Imagínate una el arduo trabajo de nuestro querido hermano Pastor Sergio, gracias que gracias a Pastor Sergio y me dejaron 10 ya ese. Muy bien. Yanderute tema de pato seguido todo para dejar tanto me de mucha bendición de la apoyar ahí peaco te po importante te de trabajo pete anga muy juntamente de congregación Betel y Cabija Tora avanzando rompiendo barreras a las fines Pepe apague la barrera que como para venir. Excelente, bueno, bueno ya me un abrazo rompe espaldas si no ya de esa y te enseña en tu vaina nada mejor más abrazo rompe espaldas pero vete va a primar eso me tenían de esa y se emociona y te iba la hermano fuera la y mensaje y pregunta bueno
Entonces pico también los evangelistas escuchan el programa. Pensé que solo era para los que están en... No, a ver después religión, man. No. A ver, bárbaro, va eteco. A ver que tú en tu pastor, que tú en tu país, en tu seno, papa, entendemos la guaraní. A ver después religión. De todas las denominaciones vengan más, gracias al Todopoderoso. Hoy lo aceptan, no, obviamente, somos libertad de culto, libertad de opinión. Hoy no nos gusta, ya no gusta, tranquilo, no me gusta, no más tranquilo. Hoy no refutarse, ahora cola ese número, enviarse la refutación, versículo bíblico, a leer, a gotarnos la refutación, no sé, programa, pero no sé, la programa, benajanio, algunos dicen, a venir y otros ahí. Entonces, ¿qué baite? Me invité y nada. Pero no se lleva en cuenta la religión. Y ya sea evangelista, diácono, pastor, obispo, sacerdote, no sé. Lo que quieran, pueden escuchar y pueden opinar y tienen libertad de expresión en el programa. Y en el programa entero, bueno, no, ya fue específico para solamente lo que seguidores de, no. Tengo ahí vecino. No soy yo el que tiene la Biblia. Pero esta vez me la número. A lo mejor es Coyina. Ese es el hermano Alejo Robadim, corresponsal de Cadija Torah en Telegram. Ya. Él lo recuerda la Biblia BIN 2023. Vamos a la número. Porque yo no tengo en venta la Biblia. Sería 0981 25 68 19 y nada y número. Pe averiguamiento nada, pe por anduja, bueno, ahí va a ver, a lo mejor por el cuequina. Bueno, ahí está. Ya, ella entonces. Y que viene en el programa a partir del versículo 4. Probablemente el anticristo entonces ya existía, no es que va a ser en el futuro, porque muchas veces en la historia se levantaron inclusive reyes que estaban en contra del Todopoderoso. Segunda Tesalonicenses 2:4. Bueno, la anticristo. O sea, el que está, no, y todo lo que se levanta y opone, eso está ahí, güey. Y es a mí, Reina Valera, el cual se opone. Bueno, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Mesías sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero allá leemos, ya, hombre sin ley. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vale, mandé la Reina Vale. Y según tu opinión, concuerdo contigo. Hay que desde época específicamente oye refería, sino que hay acontecimientos donde ya ocurrieron esto. ¿Sí? Hay historias que ya topa de que hay imperios que conquistaron hoy que Israel bro ya puedo vivir baraja oñembo Dios no admitir y adoración a otras cosas y con la problema. Entonces sí, puede ser esto una profecía de pasado y ya a lo mejor en algunos países en el presente, en algún lugar donde la oñembo Dios oñembo tushá, oñemo manda paja poderoso allá, y en el futuro cuando realmente la BTI oñembo gobierno mundial o guaputa goberna paiteja su bella dorada año poneta contra todo lo que, no solamente contra el Todopoderoso, sino contra todo. A ver hay solamente, acá quiero especificar algo. Ahora le mira bien ese para ni ya pi otro lado. O a veces entender la llave, muy buena, es 4. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama divino. Pero dejar en el bien vender leeno, eres como otra perspectiva, o sea,
Daja emo, ahí ñande yara contra o servía ñande yara el todopoderoso, el creador, obviamente la o perseguida. O si no, entero, otra religión, dorovía ya la ñande yara, pero orecuala y dio. O seguía la idiota, pero matandía la idiota, pero no que sea. Un día entero, oye, prohibí pacheta, porque suspendo en embotuchar. Suspendo en embotuchar. En este caso, vemos aquí que la cuestión va a ser a nivel global, mundial. No solamente para Israel, porque a ver, muy cojora lo que está diciendo Pablo es solamente para los israelitas o también para todos los creyentes en el Mesías de las naciones. Porque el templo, según entiendo, está en Israel, estaba en Israel, ahora no hay los templos allá, pero se cree que probablemente, oye, hay una página, esa en la página de Instituto del Templo de Israel, me dice, de ahí que usted veja sala preparativo, se llama, se va la, el arca del problema. Pea la problema, dos problemas ahora viendo, ahora como la iba a subir y la sacerdote, no, ahora copamos y o ya podemos seguir o criamos seguir la vaca, o mía la vaca roja, para el sacrificio perfecto, tiene todito ya la réplica, un semblante de manas y pues esta es el asunto. El problema es que hay dos problemas, de cual con a lo mejor iba a le veo pillata y no y ve para otro problema. Que de por ahí la otro país o cañichi y que el arca del testimonio, o sea, mo pico más pico oraja muy como ingue, Jeremías pico como oraja, Isaías pico la oraja, pues más como ingue y cuide, no se encuentra. O algunos y capturan mejores comas y que pero no hay nada de ruido de eso, no se filtra nada, realmente no lo tiene, sea en ahora cogido. Porque los pobres coña ni matas o solucionan a todo solucionar y vive el segundo problema muy difícil el segundo problema que probablemente los musulmanes dio a mí pato Sergio por el cual bebe y ese tico era la peor cual veo ahora hay que le yita ahí oye más se vile y terminó pe cúpula oña bebé mezquita exactamente y los musulmanes están ahí. Entonces, según ahí se tiene que levantar el templo. Eso está gente y vivo, me hago tajicho y también hay cortar la guerra, güey, hijo malete, yo trozada ahí. Entonces, mañana alguien no intervenía, usted ve la hija tu jamás eso año punga la templo lo año punga, hasta donde el tercer templo. Ya eso es el tercero allá. Sin llevar en cuenta la refracción del templo antiguo. Ya pueda pues Mario Herodes. Entonces probablemente ahí va a entrar en acción, hermano querido, el que tiene este don para engañar y gobernar a las naciones, que se va a hacer pasar por un dios. A lo mejor hologratas y una wea, ya eso, ya especulaciones, porque ya después se na topa y escrito, ¿sabes cuántas veces? Las peas veces se está y las cuestiones de no ya iba a con a veces. José, año por una moramonte ahí, voy a ir 3 años a Mogoya, es como donde a ti, ya paite muy. Y probablemente, según, aunque dice ahí que se va a sentar en el templo, hermano, andende email a Israel, viaja, a israelitas, pero sí, de otro lado, vete a afectar también, porque entero vete a orecoa vete y divinidad, alguien que tiene un Dios, alguien en quien cree y adora, eso va a tener problemas, porque suspende, oye, suspende en momarana, suspende en monochiciana, suspende en botuchana, eje y hoy con pillaba. Entonces va a ser un problema mundial en cuanto a la fe. No solamente para Israel o los cristianos o los mesiánicos o lo que sé yo allá. No, aún para los bachecope o acá mío adorar y los India beba. Y beba ni cuál se murió por yo recogí. A mí ha prohibido para llorar. No de adorar. Me hablan de angullar, de vaca, hablan de caí. Che, y da su escuela allá. No interesa a los indios que no creen y que tienen su Buda, sea pisar no que hay. Aupea o adorar y que hija umía prohibido paitera. Porque ahí leyendo la entendiendo lo que dice la usa el término divinidad.
Creo que estaba en la versión, no, que tamaña mía, a ver, no me prende, se digo, abuelito, y más, en allá. Bueno, ya arregla allí, ve. Vean, güey, tuya, y me puedo ir coina. Peor es cuál hay pecha. Y es a mí, 2, 4. El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino. Ahí mantiene esa, vea, Biblia latinoamericana. Creo que es 2005, ahí nada. Denomina el rebelde que se opone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. Ahí está. Ahí te da la misma cosa que te hago en el Biblia y eso. A Pepe de talan de Reina Valera pues a entender también, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, lo que se llama Dios. ¿Quién se llama Dios? Cada nación no le cola y Dios, cada civilización no le cola y Dios. Allá. Entonces no. Ahí la pende Dios, se la pende Yara. Cada civilización no le cola y Yara, de todas las naciones allá. Entonces, o es objeto de culto, o sea, ya recopia, a veces rendita culto, pero a veces la se ayer o viajar y también, guda beba, no, vos, bacán, ore, Dios, peano, no, así, naiporia, a veces. Este va a ser, para la ya, el PTI, orecota PTI, poder mundial global, como anda paitetas, gendita, imagina. Pero sí hay una segunda parte, tanto que se sienta en el templo de Elohim. Eso nos da la referencia de que este va a estar actuando desde Israel. El lugar, siempre él quiso tomar el lugar grande y eminente. ¿Quién va a gobernar desde Israel? Más vio Israel, vio San Bujita en la Tetangüera en su segunda venida. La Shatán, ni la Anticristo, ni la... ya poseta, pues aprender y pucumo. Eso le tromposa. No, porque el que realmente desde Israel va a gobernar a todas las naciones va a ser el Mashiach, nuestro Mesías, en su segunda venida. A peago, era pepejillo y peago uta ule. Es mortal. Alguien me estaba preguntando, pero si es un espíritu, ¿cómo va a morir? ¿Quién te dice que es un espíritu? Parece que la espíritu de ellos, oye, pregunta, oye, o caruta lo mitandio, o lo mitad, este va a ser una persona. Cuando dice número de hombre, está hablando que va a tener naturaleza humana también, híbrido. O recota la naturaleza humana, va a tener una naturaleza muy maligna. Humano, pero recota BTI poder oye otorgada a su vez porque la imperio fuera botapata ese. Todas las naciones ricas y poderosas como a su vez de ojo de pata plumia. Pretendemos y nada más o menos todo ya hasta su vez no lo está. De este modo allá peaco cotembia por pija gobernar paitera. Se opone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Elohim para mostrar que él es también es un Dios, que él es un poderoso. Bueno, al respecto a otro comentario, dicen que esto nunca va a pasar porque ya probablemente esto sucedió cuando Roma invadió ya Israel, es decir, ya se cumplió. Bueno, por eso, upeare catucoja, pero y tú yo digo, demasiado pero ya salte acente hoy, porque pero este te digo, doctrina se a todo. Este te ahí cada vez dominación de diferente. Por eso que yo dije recién, alguien estaba diciendo por ahí, si ya este perteneció al pasado o tiene un poco de presente o pasado o futuro. Bueno, las tres etapas, hermano querido. Cierto, Roma o la Ikea fue romano o la Itipa fue la templo allá. Y habrán hechos, yo no digo que no. Daniel mismo profetiza y en esos tiempos de Daniel, ese tío era con Ikea fue mi Omanola Israel, Joseína, Alejandro Magno, historia universal, ya estudiarlo, las grandes conquistas. Mira mi historia.
Tiene que ver mucho con lo que pasó en Israel también. Porque upea ya eso es rey y emperador, Alejandro Grande, el Grande. Esperamos tres naciones o conquistar el ejército allá, pero usa humano. Donde y Mave la reina, creo que tenía 4 generales. Antíoco Epífanes, uno de ellos. Y otros. Jaupe rey Antíoco ocultar la parte de que correspondía hacia Israel. Jaupe historia del rey Antíoco y demás y su obra a la epa oruo cambia para la ley omoingue orden omoingue la cureo mío yeyucajan mala templo pela altar. Eso ustedes lo van a encontrar ahí en primera y segunda de Macabeo ya leyeron. Mi historia es y mí. Y algunos dicen que no quiere leer eso porque no es bíblico. ¿Por qué no va a ser bíblico si es una historia? Algo que sucedió. El hecho, ese también vale la pena el problema. Porque no ir la Reina Valera deja porque hoy metí Biblia católica ni peleti porque Venezuela para no. Es parte de la historia, hermano querido. A mí me pedimos a la Reina Valera de la Orecopa y la pura y absoluta verdad. Está también muy adulterado también. Entonces, y fue traducción de los católicos. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, los 2 monjes de la orden de San Jerónimo. Bueno, ya otro tema. Y esa a mí, otra literación, vio, de 2.4. ¿Qué tal? Me lleve, tengo. A ver, Yeshami, sí. Este es el Umida. Este se opondrá al nombre verdadero de Elohim y a lo relacionado a su culto de adoración, como así también a todo lo que es culto de adoración a los dioses. Ahí está. O sea, es solamente ñande creador, vende o prohibita, sino de todos los dioses. Ese sería el término que tenían que poner ahí, sea. Oye, entender por una otra literación me saca ñande. Dioses o muy de ya esa cabeza más allá lo mitad, pero Dios me pidió cañimba, solamente israelita que cristiano, no. Todo el mundo acaba de tener problemas, todo el mundo tiene sus dioses. Bueno, a culto y adoración también a todos los dioses. Este se sentará en el templo de Elohim, haciéndose pasar por el Elohim de Israel. Ahí especifica. Cuando dice, este se sentará en el templo de Elohim, se refiere que va a ser en Israel asunto aquí. Villavio. Referencia, Daniel 11:36, mañana bebé. Pedaño de transliteración, me llegó. Transliteración. 2.5. ¿No recuerdan que mientras yo estaba todavía con ustedes le decía esto? No apenas mandó, ay, me tengo ahí un guaré vendía ya ni ema con avice Pablo. Es decir que había sido Pablo mía hoy con pama era oñe mongueta pama. Vea tu curia alguno por andu y su huevo que la no por andu iría ando crimo hay con carta ñandena ya como hay respuesta. Porque a ella explicamos hoy el primer encuentro con los tesalonicenses. Ella oye y utoiteando se teo Pablo dice estábamos y este Emilio va que ima el oñe está ahí no y yo depende mandu algo pero ñande ya ñe vamos y guria este me hace la oye alguno no entiende por el lento por andu y yo me ante upeo puta la canta así no voy no explicar ima ñande ya hue ya pues ñande ru pues ya permitir ya ñande ya cojan a conocimiento. En la primera ocasión que Pablo estuvo con lo de Tesalónica, probablemente ya habían tocado este tema del hombre de iniquidad o hombre sin ley. Bueno, para la gente ya lo tocamos y cuida. Ese es el verso 5. Ahora saben que lo detiene para que a su debido tiempo se revele. Ahora tú dices a las preguntas. Entre y cuase y cuija algunos y opina que el que le estaba deteniendo en ese momento a
al hombre sin ley, es la iglesia. Pero ahora ya se cayó por tierra esa teoría porque ya sabemos que la iglesia va a estar en la gran tribulación. Pero antes nosotros pensábamos que cuando la iglesia se lleve en el cielo, se iba a manifestar este hombre sin ley, o el anticristo, o el Hasatán, como se entiende en varias versiones. Ahora sí que estoy más confundido allí, y llegamos último. Es solucionado una parte a otro lado, a que allí llegue. Cuando hoy cuando la congregación del cuerpo santo del Mesías, los escogidos ya se atajar la tribulación, oña ponemos otro lado jamás. Esa fue la doctrina mal interpretada, pues, o soluciona mañana del año de teología. Porque no, añade, oye, zapatado, y entonces cuando la iglesia sale, a mi oputable o torturata, añandeña y tal libre. Pero ahora, ¿qué dice acá el comentario? ¿Qué dice acá el comentario? Cuando tu gente dicen, porque había sido ella oputata, no como en la iglesia la cielo por reina. En la tribulación. Anga toda cañete vende más. Va el oicota. Bueno, ya es chata, ya es solucionada, vea. Entonces, ¿quién es el que le detiene y que no se ha manifestado? Que ahora ya sabemos que no es la iglesia y otro. Ah, sí, pues esto estábamos respondiendo también a algunos hermanos. Lo que le detienen quizás eran los apóstoles, pero cuando ellos murieron, él pudo actuar con total libertad. Hoy come mi ema. Sí, también puede ser, ¿eh? Los apóstoles, sí, porque los apóstoles, pero como año, 51, ¿ves? Sí, ahí ya estaba, el mismo Pablo, y no le mandó algo y más, peña tender que es que ahorita hubo inauguró PM falsa doctrina, hueruta PM carta, como si fuera la nuestra, anique. Entonces había alguien que tenía autoridad y sabía la verdad, y aún habían todavía apóstoles vivos. El último que murió es Juan Biora, en el año 100 más o menos. Entonces, se gusta y vea, pero el catuyamo ahí como, porque no pega ahí profundo, pega donde catumo ahí sea, en de no, ella uico no pandas ahí no, pero pega, ojo ese. Puede ser que haya sido, puede ser que eso sea el que le está deteniendo también a ese imperio a ese ministerio de sin ley. O año manifestar, pero oña ya, entonces la apóstol le fuera, pues diga tu hija, él la oya posea, oya poco que mi apóstol le huevo y cuál la verdad. O anula página y carta, anula página y falsa doctrina. Pero una vez que no hay por ibé, maonguaré Pablo unía, una vez que no hay por ibé, maonguaré Pedro, no hay por ibé, más Juan unía, o pululú la falsa doctrina, mao yocota. ¿Y qué pasó? La adulteración de la escritura, adulteración de algunos versículos, infiltración de falsa doctrina de la escritura, la pluma engañosa, ahí ya está. El imperio de la iniquidad, o desobedecieron la ley, porque la ley ve y ani queremos yo aputi, ani queremos yapoti, ani queremos ibeti otro. Allá, pues ya voy. Oye, pues vi lo contrario. Pues ya dejó las distintas ediciones bíblicas con sus adulteraciones. Así que puede ser también uno peaje está en a lo mejor otros y no pegan o se entender ahí, ¿verdad? Pero es importante las opiniones, hermano, porque Pablo y tú ya entendés, de gatuilla él no peago un significado teórico. Ya esa mitad le minan de 8 PHP aletan de las comentarios se va a opinar al respecto. Cuando la PHP ya en la o aleina, ya esa o ale para la ceja ahí. Ve cómo era. Versículo 6. Porque ya está obrando el misterio de la anulación de la ley. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Vean que Teo ya puede haberlo instalado. Verso 8. Entonces se manifestará el sin ley, a quien el maestro Yahoshua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que es mortal ese amigo. Y raro para mí, imagina la sin ley. Para que dice, ¿a dónde le minde? Sin ley. Pero bien, Reina Valera lo mismo, solamente que la Reina Valera vendo y puro y la puedo pues término como ahí. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ambas dice la iniquidad. Sin ley.
sin mandamiento, desobediente a los mandamientos del Padre, inicuo, iniquidad. Allá, entonces Reina Valera o Moine la vin o Moine Mandemba, epa y la inicuo, o el picante mande. Ande mañana Reina Valera ven a entender, no va y ya de pillar y me habla igual, pero he pensado otra cosa, pero acá te está diciendo alguien que no quiere saber nada de la ley. Si usted va, oye, reto va hasta el último, los 10 mandamientos, chao. De que estoy adulterada, de que estoy fornicar, tranquilo, miándele ya pon inhala y reino. Que estoy por yucata y tranquilo si vino para matar y hurtar y destruir. Que estoy mondá, miaja él a hurtar la ya porque miande condenada. Pero la de cumplir la ley, no robar, no adulterar, no fornicar, adorar a un solo Elohim. No, vamos, hay como pequeña araña de nada, ve. Peata hina. La nada, no hina. Bueno, a nivel ya transformó en bajaina, se la Nambo Valija, la Reina Valera, ¿no? Solamente estoy leyendo ya la explicación más o menos, pero bien donde a veces topamos ahí ve explicación va a la hice ahí na Reina Valera porque un bullín de términos sencillos. Bueno, cuando tú a ver otra pregunta, ¿y a quién se refiere Pablo cuando dice que le está deteniendo al hombre sin ley? Bueno, aunque tengo ya me la respuesta de algunos, uno me gustó acá, de que probablemente podían ser los apóstoles también. Podemos llevar en cuenta para ahí, hermano. A Daniel 7:25. Bueno, ahí habla de mudar tiempo y ley. Probablemente Pablo no se refiere a alguien en particular o a un solo periodo de tiempo, sino al tiempo de apostasía y al tiempo en que se levanta cada reinado que está en contra de Israel y en contra de la adoración a otros dioses. Bueno, ya tenemos experiencia de eso allá. Entonces, ahí solamente, pegan oye sucede más en tiempo de apama la templos hallando y cobema pea. No, vemos también que puede suceder en el futuro, allá. Y o depende cada etapa, cada tiempo, esa va reino para la oyupía. O está la reino anga, o la reino o ayeduma pero o prohibir paitea la adoración a otros dioses o prohibir la adoración al Elohim de Israel. Bueno, y así sucesivamente. Pareja FM, importante ya estudiar la historia. Pepe ya topatas esta y te di respuesta. La señal tiempo de apostasía. Mientras esto no ocurra, el misterio del sin ley o iniquidad o el hombre sin ley no se revelará, ya que el corazón de los creyentes todavía no ha abandonado totalmente la fe en el Mesías y en su Padre. Guatamina. Oye, puluno ve la tiempo de apostasía o pulula. Ni ande tiempo, pero anga, hay catuyaruña de tiempo. Oye, ve, anga, oye, jamás hablando lo vía, ve al Mesías, ando lo vía, ve al Todopoderoso, no. Doy cuando se iban de la palabra, oye, puluno, hay detrás de la falsa doctrina, te amo. Ustedes a él con todo ocueta porque el año de corazón no iba conectado con el Padre, o si no, o iba abierto a ser engañado porque ya como hay detrás del engaño. En Dubái, vea, pecheina, por lo menos. Bueno, es decir, el hombre, ministerio sin ley, necesita del tiempo de la apostasía para manifestarse y ponerse en acción, porque el tiempo de la apostasía le ayudará a engañar para hacerse pasar por Elohim, haciendo señales engañosas. Pero en primera de Juan 2, 18 y 19, ya Juan habla de la manifestación del misterio de la iniquidad como conocido como el antimesías. Y esto fue en el año 34 a 40 después que se escribió Tesalonicenses. Oye, escribí a web 34 a 40 años
Primera de Juan, capítulo 2, 18 y 19, y mandu ama ahí la oimaja en acción ya ocuema. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo, está y te oye de viaje de la doctrina verdadera y de la fe en el Mesías. Ay, imagina, mina con tiempo me va peor todavía. Además que ya ese, uy, lo oye de viaje, oye, tú ya no hay cosas así, me va a vestir hoy. Hay naciones que ya no quieren saber nada de la escritura, nada del Todopoderoso, no. A esa noticia de Guri desastre, ¿verdad? Se mandó, ahí va en nación, va, oye, pues vi torneo de sexo, pues hay que para lesbiana, travesti, chuto, nambrena, escuela. Va también a Sodoma y Gomorra ese papá. Va, con los escoas. A lo aprovechar, pues, amigo suyo. Eso va a aprovechar, esto va a aprovechar el que se está preparando para que en este tiempo pueda engañar. O invirtemos la terreno preparado. Con peso ni pregunta. A JC mal en peor. Ella calle y viene más exacta a ni que eren baebeti a mi acuerda pellate. Si oña amo ahí, que ya ne está me amba o ingue na mi porquería ve en vivo amba oye bo es a mi tie amba ve clase ve o ña de mi tanguera. Qué bárbaro. Bueno. Sí, y más o menos esto ya habrá sido en el año 85, 90 por ahí, hermano. Que se escribió, primera de Juan, 2, 18 y 19. A Pepe ya, no, hay más nación delante. O denunciamos, ya, oye, puruma, o cuemaje. Ya, Pablo, 40 años atrás, Pablo, esta gina. O imagina, es un misterio. Pero en tiempo de Juan ya no era un misterio porque ya, oye, puruma, oye, cuamba, mapa, muy conocemos, esa. Entonces ya hemos visto que luego de la caída del templo del año 70 después del Mesías, muchos empezaron a apostatar de la fe. Y para cuando Juan escribe su carta 85-90 después del Mesías, ya estaba en acción el antimesías, el hombre sin ley, y que ya no es un misterio de iniquidad porque ya se ha manifestado hasta esos tiempos. Y esa manifestación de generación en generación sigue hasta nuestros días. Guatamínasa. Desde Juan que le dijo, ya oímos al anticristo, ya oímos lo en contra del Mesías, ya oye, cuámaro pillamos ahora ya, imagina. Pablo y oíta, en secreto, misterios, pero 40 años después, 11 Juan y de, ya ema, oye, pues humasha. Jaco anga, guauca ella opama guribio. No, sí, de generación en generación. Ojola, pues son mortales los que están siendo usados por pensamientos malignos para ir gobernando. ¿Quiénes son los que gobiernan? Mala con a la mundo con anga. Va exagera la y grupo. ¿Te pillamos, ve? Va o crear que vive va así miaja o ya po uy vi punjan va desastre. Bueno, ya parte de ese gobierno. Mira, pues usted ve peño ahorita la falso profeta, heredia. La mitad ya puede explicación de eso, guri. Y es a mí, ahí voy a en el comentario. Bueno, o el Mesías, hasta que venga, oye, manico, anga ya siempre ya, anga todo abiertamente. Hay iglesias que, bueno, no hay iglesias, se llaman iglesias, pero profesan ser adoradores del Satán. Y hay congregaciones satánicas que tienen un libro, la Biblia del Satán. Dai cuaimisa anda revisa y mía pero de imo aingo bebe la misma cosa y el Mesías. De imo aingo bebe la misma cosa si y contra. Orecola y Biblia. Ahora, hay denominaciones religiosas, ya eso es con bella. Culto a Satanás y están las denominaciones de los gay. Ellos tienen su Biblia, la Biblia de los homosexuales. Ahora copa y tema y también es la de años imagina. Ojo, ese crece, ojo. A una jeta la y punto baby, ay, güey. Cuando tú te haces el cuerpo, Pepe.
Bueno, y todo esto era un misterio. Pues bueno, ya cuaguasuyo, ana esa caguasuyo, con angan ya ñanden, ya esa seis mine manda ya esa muay. A la ya inala, ya ñen bojo bata, wine mala, ya esta wa une ina jaja, na ya, no, todo esto ya es parte del misterio de la iniquidad que se está revelando. Iniquidad, misterio de sin ley. Me aplicó cumplir la ley, me aplicó cumplir el mandamiento de Levítico 18. Ani que cuimba, ni cuña cuñandi. El que este grupo que está organizando sexo con los animales y el otro va a exagerar la naturaleza de cuál relaciones sexuales hasta virongo. Mujeres y jóvenes y heredas. Oye, regenerado y visa. Y esto de los animales ya es más guareteiro. Cuimba, cocatúa, cayu, yeguandi. O cuñado y cocatúa cojú. Eso ya existía ya. Y disculpen la expresión, pero, hermano querido, oye, preparado, ni pellete dice, no, ay, pastor de Yurúa, ni que no. Son cosas que suceden. Y que ahora se pretende hacer esto en cualquier parte. Pea la a nivel oye prohibitico, entonces ya mitad en cualquier parte con oye practicando. Quieren naturalizar esta porquería. Entonces, pea ya es parte del trabajo del misterio de la iniquidad, que ya no es un misterio, sino ya es un ministerio de iniquidad, de sin ley, ya no quiere obedecer al Padre, ya no quiere obedecer, no quiere saber nada del Mesías, ni de su mensaje, ni del mensaje del Padre, no, así más. Ani que diga, pues que o inter persecuciones, anga esa también. Acuerdo organizada bien, porque acuerdo ian. Pero bueno, entre tanto oigo ni acuerdo. Es un sistema compuesto por hombres de generación en generación, organizaciones guiadas por el Satán y su poder engañoso. Sí. Son hombres los que están haciendo esto. Vengo a hacer la demonio con la sabeti demonio y pepopa o hija hombo ese pornografía y na la escuela. Son hombres con mentes perversas, y son mortales y van a morir y van a pagar la consecuencia. Y el que va a gobernar y que va a tomar el mando va a ser un hombre. Allá, y ahora recota el poder mundial. Y el Mesías otro Satashu va a morir, es mortal, va a morir. Patashifela y poder, pero Patashifela y se con la mandapala, se dio con la ibalea, se ore plata con la ore olla posea, no, ahí va a terminar todo eso. Ahí cuadras y que más, angan con escuela lo gobernar, escuela lo mandapala, escuela murubisa, pero ay, paciencia. Ahora el que tiene que venir sobre las nubes, envuelto en llama de poder y de tus santos ángeles, el rey de reyes, el de tus pampas en duda. Bueno, oye más, de hecho no ya más el versículo 9, porque si no ya voy poco te irá. De hecho ya mujer ya fue viniendo en el día poco este día a la agua y ellos topó hasta el lunes y con éramos hijos, shalom, bendiciones, hasta el lunes niño, canta, Torah.